Bajo el cielo gris de una tarde lluviosa, un hombre de traje impecable camina apresurado por las calles de la ciudad. Su rostro refleja éxito, pero sus ojos están vacíos, como si el peso de su fortuna lo hubiera despojado de algo esencial. En una esquina, un niño descalzo y con ropa desgastada lo observa con admiración. Cuando el hombre pasa junto a él, el niño, con una voz temblorosa pero llena de determinación, dice: «Quiero ser como tú». El hombre se detiene en seco, sorprendido por esas palabras. Lo que ocurre después cambiará la vida de ambos para siempre. La ciudad era un reflejo de contrastes. En el centro, los rascacielos brillaban como monumentos al éxito, mientras que en las periferias, las calles estaban llenas de casas humildes y rostros marcados por la lucha diaria. En medio de este escenario, Alejandro Ferrer, un empresario multimillonario, vivía una vida que muchos envidiaban. Dueño de una cadena de hoteles de lujo, su nombre era sinónimo de poder y riqueza. Sin embargo, detrás de su fachada impecable, Alejandro llevaba años sintiéndose vacío. Había sacrificado relaciones, sueños y momentos de felicidad por construir su imperio. Su vida era una rutina de reuniones, contratos y soledad. Esa tarde, mientras caminaba hacia su auto después de una reunión, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Alejandro, molesto por no haber llevado su paraguas, apresuró el paso. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de no más de 10 años, sentado en la acera, con los pies descalzos y el cabello empapado. El niño sostenía un pequeño cuaderno en sus manos, cubriéndolo con su cuerpo para protegerlo de la lluvia. Sus ojos, grandes y llenos de curiosidad, seguían cada movimiento de Alejandro. Cuando Alejandro pasó junto a él, el niño se levantó de golpe y con una mezcla de timidez y valentía dijo: «Señor, quiero ser como usted». Alejandro se detuvo sorprendido. Giró lentamente para mirar al niño, quien ahora lo observaba con una sonrisa tímida pero sincera. Por un momento no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así antes. «¿Por qué querrías ser como yo?», preguntó Alejandro con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El niño, cuyo nombre era Mateo, respondió con una honestidad desarmante: «Porque usted tiene todo, yo no tengo nada». Esas palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Miró al niño más de cerca y notó los detalles que antes había ignorado. Las manos pequeñas llenas de cicatrices, los zapatos rotos que apenas cubrían sus pies y el cuaderno viejo que parecía ser su único tesoro. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. «¿Dónde están tus padres?», preguntó intentando sonar indiferente. Mateo bajó la mirada y murmuró: «No los tengo». La respuesta dejó a Alejandro sin palabras. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció y solo quedaron ellos dos bajo la lluvia. Alejandro, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. «Ven conmigo», dijo finalmente extendiendo su mano hacia Mateo. El niño lo miró con desconfianza al principio, pero luego con una sonrisa que iluminó su rostro. Tomó la mano de Alejandro. Juntos caminaron hacia el auto del empresario, sin saber que ese encuentro sería el inicio de una historia que transformaría sus vidas de formas que ninguno de los dos podía imaginar. El auto de Alejandro, un lujoso sedán negro, parecía un mundo completamente ajeno para Mateo. Mientras el niño se sentaba en el asiento trasero, sus ojos recorrían cada detalle. Los asientos de cuero, las luces suaves del tablero, el aroma nuevo que impregnaba el ambiente. Alejandro, sentado al frente, observaba al niño a través del espejo retrovisor. Había algo en la mirada de Mateo que lo inquietaba, una mezcla de admiración y tristeza que le resultaba difícil de ignorar. «¿Tienes hambre?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Mateo asintió tímidamente sin decir una palabra. Alejandro dio instrucciones al chofer para que los llevara a un restaurante cercano. Durante el trayecto, el empresario intentó entablar conversación, pero las respuestas de Mateo eran cortas, casi monosilábicas. Había una barrera invisible entre ellos, una mezcla de desconfianza y timidez que Alejandro no sabía cómo romper. Cuando llegaron al restaurante, Alejandro pidió una mesa privada. El lugar era elegante, con lámparas de cristal y manteles blancos impecables. Mateo, con su ropa desgastada y su cabello aún húmedo por la lluvia, se sentía fuera de lugar. Miraba a su alrededor con nerviosismo, como si en cualquier momento alguien fuera a pedirle que se fuera. Alejandro notó su incomodidad y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de tranquilizar a alguien. «Estás conmigo, no tienes que preocuparte por nada», dijo, con un tono más suave de lo habitual. Mateo lo miró y asintió, aunque seguía sin estar del todo convencido. Cuando llegó la comida, el niño comió con una voracidad que Alejandro no había visto antes.
Cada bocado parecía una pequeña victoria, un recordatorio de las carencias que Mateo había enfrentado. Alejandro, por su parte, apenas tocó su plato. Estaba demasiado ocupado observando al niño, intentando descifrar la historia detrás de sus ojos. ¿Dónde vives?, preguntó finalmente. Mateo dejó de comer y bajó la mirada. En un refugio a veces, o en la calle, cuando no hay espacio, respondió en voz baja. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de realidades. Su mundo estaba lleno de comodidades, de personas que lo adulaban y de problemas, que se resolvían con dinero. Pero aquí estaba este niño enfrentando una vida que Alejandro no podía imaginar, y lo único que había pedido era ser como él. ¿Y tus padres?, insistió Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. Mi mamá murió hace 2 años. Mi papá, no sé dónde está, se fue cuando yo era pequeño, dijo Mateo con una voz que intentaba sonar fuerte, pero que no podía ocultar el dolor. Alejandro no supo qué decir. Había algo en la historia de Mateo que lo tocaba profundamente, aunque no entendía por qué. Tal vez era porque en el fondo él también se sentía solo. A pesar de su éxito, de su fortuna, Alejandro había perdido el LMPOS, contacto con su familia, con sus amigos, con todo lo que alguna vez le había dado sentido a su vida. ¿Por qué quieres ser como yo?, preguntó de nuevo, esta vez con más curiosidad que incredulidad. Mateo lo miró directamente a los ojos con una intensidad que Alejandro no esperaba. Porque usted tiene todo lo que yo no tengo. Una casa, un auto, ropa bonita, y nadie lo hace sentir menos por eso. Yo quiero ser fuerte como usted. Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Alejandro. Por primera vez se dio cuenta de cómo lo veía el mundo exterior, como un hombre fuerte, exitoso, inalcanzable. Pero él sabía que esa imagen era solo una fachada. Por dentro se sentía tan perdido como Mateo. Después de la cena, Alejandro decidió llevar a Mateo a un hotel de su cadena. Quería asegurarse de que el niño tuviera un lugar seguro donde dormir esa noche. Mientras subían al ascensor, Mateo miraba todo con asombro, como si estuviera entrando en un mundo de fantasía. Alejandro, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que haría después. No era alguien que tomara decisiones impulsivas, pero algo en Mateo lo había conmovido de una manera que no podía ignorar. Cuando llegaron a la habitación, Alejandro le entregó a Mateo un pijama nuevo que había pedido al personal del hotel. El niño lo aceptó con una sonrisa tímida y desapareció en el baño para cambiarse. Mientras tanto, Alejandro se sentó en el sofá, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué había decidido ayudar a este niño? ¿Qué esperaba lograr con esto? Cuando Mateo salió del baño, con el pijama que le quedaba un poco grande, Alejandro no pudo evitar sonreír. Había algo en la inocencia del niño que le recordaba a sí mismo cuando era joven, antes de que el mundo lo endureciera. «Gracias, señor», dijo Mateo, antes de acostarse en la cama. «Llámame Alejandro», respondió el empresario con una calidez que sorprendió incluso a él mismo. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Alejandro se quedó despierto, pensando en lo que haría a la PCOS mañana siguiente. Sabía que no podía simplemente dejar al niño y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Algo había cambiado en él, algo que no podía ignorar. Y así, sin darse cuenta, Alejandro comenzó a abrir una puerta que lo llevaría a un camino de transformación, no solo para Mateo, sino también para él mismo. La mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas de la habitación del hotel. Alejandro, que había pasado la noche en vela, se levantó temprano y pidió un desayuno para ambos. Mientras esperaba, se acercó a la ventana y observó la ciudad que había sido el escenario de su éxito, pero también de su soledad. Por primera vez en años sentía que algo diferente estaba ocurriendo en su vida, aunque no sabía exactamente qué era. Mateo despertó con el aroma del pan recién horneado y el café. Se sentó en la cama frotándose los ojos y miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él de esa manera. «Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro intentando sonar natural. «Sí, señor», dijo Alejandro. «Gracias por todo», respondió el niño con una sonrisa tímida. Mientras desayunaban, Alejandro intentó conocer más sobre la vida de Mateo. Le preguntó sobre sus días en el refugio, sobre sus sueños y sobre el cuaderno que siempre llevaba consigo. Mateo al principio dudó en responder, pero poco a poco comenzó a abrirse. «Este cuaderno es lo único que tengo de mi mamá», dijo sosteniéndolo con cuidado. Alejandro lo miró con curiosidad. «¿Qué hay en él?». Mateo lo abrió y le mostró
las páginas llenas de dibujos y palabras. Había bocetos de paisajes, retratos de personas y frases que parecían ser pensamientos o recuerdos. Mi mamá era artista. Siempre decía que los dibujos podían contar historias cuando las palabras no eran suficientes. Yo quiero ser como ella algún día, explicó Mateo con un brillo en los ojos que Alejandro no había visto antes. Esa confesión tocó algo profundo en Alejandro. Recordó los días en que él también tenía sueños, antes de que el mundo de los negocios lo consumiera. Por primera vez sintió que podía hacer algo más que simplemente ofrecerle a Mateo un lugar donde dormir. Podía ayudarlo a construir un futuro. ¿Qué te parece si hoy hacemos algo diferente?, propuso Alejandro con una sonrisa. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar materiales para que puedas dibujar todo lo que quieras. El rostro de Mateo se iluminó. Era un gesto simple, pero para él significaba el mundo. Alejandro, por su parte, sintió una extraña satisfacción al ver la felicidad del niño. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Pasaron el día juntos, recorriendo tiendas de arte y parques de la ciudad. Alejandro compró lápices, acuarelas, lienzos y todo lo que Mateo pudiera necesitar. El niño estaba emocionado, pero también un poco abrumado. No estaba acostumbrado a recibir tanto, y una parte de él temía que todo esto fuera temporal, que Alejandro se cansara de él y lo dejara como tantas otras personas lo habían hecho antes. Mientras caminaban por un parque, Mateo se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Los observó en silencio con una expresión que Alejandro no pudo descifrar. ¿Te gusta el fútbol?, preguntó Alejandro. Mateo asintió pero no dijo nada. Alejandro entendió que había algo más detrás de ese silencio. ¿Por qué no? ¿Juegas con ellos?, insistió. No puedo, no tengo zapatos para correr y ellos no me dejarían jugar con esta ropa, respondió Mateo bajando la mirada. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Era un recordatorio de las barreras invisibles que Mateo enfrentaba todos los días, barreras que él mismo nunca había tenido que cruzar. Eso lo podemos arreglar, dijo con determinación. Esa tarde, Alejandro llevó a Mateo a una tienda de ropa y zapatos. Al principio, el niño se mostró reacio, como si no quisiera aceptar más regalos, pero Alejandro lo convenció de que no era un regalo, sino una inversión en su futuro. Si quieres ser como yo, necesitas aprender a aceptar. Ayuda cuando la necesitas, dijo Alejandro con una sonrisa. Mateo lo miró pensativo y finalmente aceptó. Salieron de la tienda con un par de zapatos nuevos y ropa que le quedaba perfectamente. Cuando regresaron al parque, los niños lo miraron con curiosidad, pero esta vez no lo rechazaron. Mateo se unió al juego y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro lo vio reír y disfrutar como cualquier otro niño. Esa noche, de regreso en el hotel, Mateo estaba agotado pero feliz. Mientras se preparaba para dormir, Alejandro se sentó a su lado y le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente todo el día. Mateo, ¿alguna vez has pensado en ir a la escuela? El niño lo miró con sorpresa. Sí, pero no, creo que pueda. No tengo papeles, ni dinero, ni nadie que me ayude. Alejandro asintió como si estuviera considerando algo importante. Déjame preocuparme por eso. Si tú quieres estudiar, yo me encargaré de que puedas hacerlo. Mateo no sabía qué decir. Por un lado, quería creer en las palabras de Alejandro, pero por otro, tenía miedo de ilusionarse. Había aprendido a no confiar demasiado en las promesas, porque muchas veces terminaban rompiéndose. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó finalmente con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alejandro se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Porque creo que tú puedes ser mucho más de lo que imaginas. Y porque en el fondo creo que tú también me estás ayudando a mí, aunque no lo sepas. Mateo no entendió del todo lo que Alejandro quería decir, pero algo en su tono le hizo sentir que podía confiar en él. Esa noche, mientras el niño dormía, Alejandro comenzó a planear los pasos que tomaría para asegurarse de que Mateo tuviera un futuro. Sin saberlo, ambos estaban iniciando un viaje que no solo cambiaría sus vidas, sino que también los llevaría a descubrir el verdadero significado de la familia, la esperanza y la transformación. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Alejandro y Mateo comenzó a transformarse en algo más profundo. Alejandro, quien había pasado años enfocado únicamente en sus negocios, ahora dedicaba tiempo a enseñar a Mateo cosas que nunca había tenido la oportunidad de aprender. Lo inscribió en una escuela privada, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para empezar una nueva etapa. Mateo, por su parte, se esforzaba por adaptarse a este nuevo mundo, aunque no siempre era fácil. En la escuela, Mateo enfrentó desafíos que Alejandro no había anticipado. Algunos niños lo miraban con desdén,
burlándose de su pasado humilde. Aunque Alejandro había intentado protegerlo de los prejuicios, no podía controlar todo. Una tarde, Mateo llegó a casa con los ojos rojos de tanto llorar. Alejandro lo encontró sentado en el sofá, abrazando su cuaderno como si fuera su único refugio. «¿Qué pasó, Mateo?», preguntó sentándose a su lado. El niño tardó en responder, pero finalmente dijo: «No importa cuánto intente, siempre me ven como el niño pobre que no pertenece allí». Alejandro sintió una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que el dinero podía abrir puertas, pero no podía cambiar los corazones de las personas. Sin embargo, también sabía que Mateo era más fuerte de lo que creía. «Escucha, Mateo, no importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que tú crees de ti mismo. Eres inteligente, talentoso y tienes un corazón enorme. No dejes que nadie te haga sentir menos». Mateo asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Alejandro lo abrazó, algo que no solía hacer, pero que en ese momento sintió necesario. Fue un gesto simple, pero para Mateo significó el mundo. Unos días después ocurrió algo que puso a prueba todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante, recibió una llamada del director de la escuela. Mateo había desaparecido. Según los maestros, había salido durante el recreo y no había regresado. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo dos veces, dejó todo y salió corriendo hacia la escuela. Cuando llegó, los maestros y algunos padres estaban organizando una búsqueda. Alejandro, desesperado, comenzó a recorrer las calles cercanas, preguntando a cualquiera que pudiera haber visto a Mateo. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si no lo encontraba? Por primera vez en años sintió un miedo real, un miedo que no podía controlar. Después de horas de búsqueda, Alejandro recibió una llamada. Era un oficial de policía que había encontrado a Mateo en un parque, sentado solo en un banco. Alejandro llegó al lugar lo más rápido que pudo. Cuando vio a Mateo sintió una mezcla de alivio y enojo. «¿Por qué te fuiste sin decir nada?», preguntó tratando de mantener la calma. Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quería causarte más problemas. Pensé que sería mejor si me iba». Alejandro se arrodilló frente a él tomando sus manos. «Mateo, tú no eres un problema. Eres parte de mi vida ahora y no voy a dejarte solo. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Mateo lo abrazó con fuerza y en ese momento Alejandro se dio cuenta de cuánto significaba este niño para él. No era solo alguien a quien estaba ayudando, era su familia. Sin embargo, la crisis no terminó ahí. Poco después, Alejandro recibió una notificación de los servicios sociales. Alguien había denunciado que estaba cuidando a un niño sin ser su tutor legal. Esto desató una investigación que amenazaba con separar a Alejandro y Mateo. Los trabajadores sociales cuestionaron la capacidad de Alejandro para cuidar a un niño, argumentando que su estilo de vida no era adecuado para criar a alguien como Mateo. Alejandro, acostumbrado a ganar en el mundo de los negocios, se encontró en una batalla completamente diferente. Contrató a los mejores abogados, pero también sabía que necesitaba demostrar que su relación con Mateo no era solo un capricho. Durante las audiencias habló con sinceridad sobre cómo Mateo había cambiado su vida, sobre cómo le había enseñado a ver el mundo de una manera diferente. Mateo también tuvo la oportunidad de hablar. Con una voz temblorosa pero llena de determinación dijo: «Alejandro no es solo alguien que me ayuda, es mi familia. Él me dio un hogar cuando no tenía nada y me enseñó a creer en mí mismo. Por favor, no me lo quiten». Las palabras de Mateo conmovieron a todos en la sala, incluso a los trabajadores sociales. Sin embargo, la decisión final aún estaba en manos del juez. Durante días, Alejandro y Mateo vivieron con la incertidumbre de no saber qué pasaría. Fue un periodo lleno de tensión, pero también de momentos que fortalecieron su vínculo. Alejandro se dio cuenta de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Mateo, incluso si eso significaba renunciar a parte de su vida como empresario. Finalmente llegó el día de la decisión. En la sala del tribunal, el juez habló sobre la importancia de proporcionar un entorno estable y amoroso para un niño. Después de una pausa que pareció eterna, anunció su veredicto. Alejandro podía quedarse con Mateo, pero debía iniciar el proceso de adopción formal para garantizar que todo estuviera en regla. Alejandro y Mateo se abrazaron, aliviados y emocionados. Habían superado la prueba más difícil hasta ahora y sabían que aún quedaba mucho por hacer. Pero lo más importante era que estaban juntos y eso era todo lo que importaba. Esa noche, mientras celebraban en casa, Alejandro le hizo una promesa a Mateo. «A partir de ahora, no solo vamos a construir un futuro para ti,
Vamos a ayudar a otros niños como tú, para que nunca tengan que pasar por lo que tú pasaste. Mateo sonrió con los ojos llenos de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a un lugar, que tenía un propósito. Y Alejandro, quien había pasado años buscando algo que llenara el vacío en su vida, finalmente lo había encontrado. Los meses que siguieron al fallo del juez marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro y Mateo. La adopción formal avanzaba lentamente, pero cada día que pasaban juntos fortalecía el vínculo que habían construido. Alejandro, quien antes vivía para sus negocios, ahora encontraba un propósito más profundo en su vida. Mateo, por su parte, comenzaba a florecer en un entorno donde finalmente se sentía seguro y amado. Una tarde, mientras ambos estaban en el estudio de Alejandro, Mateo dibujaba en su cuaderno mientras el empresario revisaba algunos documentos. De repente, el niño levantó la vista y dijo: «Alejandro, ¿te acuerdas de lo que dijiste sobre ayudar a otros niños como yo?». Alejandro dejó lo que estaba haciendo y lo miró con atención. «Claro que sí, Mateo. ¿Por qué lo preguntas?». Mateo sonrió tímidamente y mostró un dibujo que había estado trabajando. En el papel había una casa grande rodeada de árboles, con niños jugando en el jardín. Encima de la casa había un letrero que decía: «Hogar de Esperanza». «Quiero que hagamos esto. Un lugar donde los niños que no tienen familia puedan sentirse como en casa». Alejandro tomó el dibujo y lo miró con detenimiento. Había algo en la simplicidad de la idea que lo conmovió profundamente. Durante años había invertido millones en proyectos que no le habían dado la satisfacción que sentía en ese momento. «Es una idea maravillosa, Mateo. Vamos a hacerlo realidad». El proyecto comenzó como un sueño, pero rápidamente tomó forma. Alejandro utilizó sus recursos y contactos para adquirir un terreno en las afueras de la ciudad. Contrató a arquitectos y diseñadores para construir un lugar que no solo fuera funcional, sino también acogedor. Mateo participó en cada etapa del proceso, desde los planos iniciales hasta la elección de los colores de las paredes. «Quiero que sea un lugar donde los niños se sientan felices, como yo me siento contigo», dijo Mateo un día, mientras elegía los muebles para las habitaciones. Alejandro no pudo evitar sonreír. Cada vez que veía a Mateo involucrarse en el proyecto, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. El Hogar de Esperanza abrió sus puertas un año después. La inauguración fue un evento emotivo, al que asistieron amigos, socios de negocios de Alejandro y representantes de organizaciones benéficas. Mateo, vestido con un traje que Alejandro le había comprado especialmente para la ocasión, dio un pequeño discurso frente a los asistentes. «Este lugar no es solo un refugio, es un hogar para todos los niños que necesitan una segunda oportunidad, como la que Alejandro me dio a mí. Gracias a él aprendí que no importa de dónde vengas, siempre puedes construir un futuro mejor». Las palabras de Mateo arrancaron aplausos y lágrimas entre los presentes. Alejandro, de pie a su lado, sintió un orgullo que nunca había experimentado antes. No era el tipo de orgullo que venía con cerrar un gran negocio o ganar un premio, sino algo mucho más profundo. El orgullo de haber cambiado una vida y a mí notos en través de ella muchas más. Con el tiempo, el Hogar de Esperanza se convirtió en mucho más que un refugio. Alejandro y Mateo trabajaron juntos para crear programas educativos, talleres de arte y actividades deportivas para los niños. También comenzaron a colaborar con otras organizaciones para encontrar familias adoptivas para aquellos que lo deseaban. Mateo, quien ahora era un adolescente, se convirtió en un modelo a seguir para los niños del hogar. Les enseñaba a dibujar, les contaba su historia y les recordaba que siempre había esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras caminaban por el jardín del hogar, Mateo le dijo a Alejandro: «¿Sabes? Cuando era pequeño, pensaba que ser como tú significaba tener dinero y éxito. Pero ahora sé que ser como tú es mucho más que eso. Es ayudar a los demás. Es dar sin esperar nada a cambio». Alejandro lo miró con los ojos llenos de emoción. «Y yo aprendí de ti que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das». Los años pasaron y el Hogar de Esperanza siguió creciendo. Alejandro, quien había reducido significativamente su participación en sus negocios, dedicaba la mayor parte de su tiempo al proyecto. Mateo, ya adulto, decidió estudiar trabajo social para poder ayudar aún más a los niños que llegaban al hogar. En una de las ceremonias anuales del hogar, donde celebraban a los niños que habían encontrado familias adoptivas, Mateo dio un discurso que resumió todo lo que habían logrado juntos. «Hace muchos años le dije a Alejandro que quería ser como él. En ese momento no entendía lo que eso significaba realmente. Pero ahora sé que no se trata de ser rico o exitoso, sino de usar lo que tienes para hacer del mundo un lugar mejor».
Gracias a él no solo encontré un hogar, sino también un propósito. Y espero que todos los niños que pasen por este lugar encuentren lo mismo. Alejandro, sentado entre el público, no pudo evitar emocionarse. Había comenzado este viaje pensando que estaba ayudando a Mateo, pero en realidad Mateo lo había ayudado a él. Le había enseñado a abrir su corazón, a encontrar un propósito más allá de los negocios y a descubrir el verdadero significado de la familia. El hogar de esperanza se convirtió en un símbolo de lo que el amor y la determinación podían lograr. Alejandro y Mateo demostraron que, aunque el pasado puede ser difícil, siempre es posible construir un futuro lleno de esperanza. Juntos cambiaron no solo sus propias vidas, sino también las de cientos de niños que encontraron en ese hogar un lugar donde podían soñar, crecer y sobre todo sentirse amados. Y así, la historia de Alejandro y Mateo no solo fue un testimonio de transformación personal, sino también un recordatorio de que cuando se actúa desde el corazón, se puede cambiar el mundo, una vida a la vez. ¿Qué te pareció esta historia llena de transformación, esperanza y amor? Nos encantaría saber tu opinión. Si te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos como este y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos también desde dónde nos estás viendo, nos encantaría conocerte. Tu voz es importante.